en cierto modo, graficar lo que estamos viendo en este tiempo con respecto a la iglesia, con respecto a la palabra, con respecto al mover cristiano que hoy día estamos viendo. Y quiero traer a reflexión eh, 4 puntos importantes, a lo mejor 5 puntos importantes, de los cuales nosotros como pastores, como ministros, estamos viendo hoy en día en nuestras iglesias y en la iglesia que nos toca visitar, ¿cierto?, a ministrar palabra del Señor. Hoy quiero compartir un tema que tiene relación con los sustitutos. ¿Ya? El sustituto es lo que cambia la esencia o la realidad de algo. Es decir, y vamos ya a entrar en materia desde ya, vamos a ir y vamos a poner una base bíblica. Recuerde que este canal es para poder, cierto, armar sermones, prédicas y a la vez también poder enriquecer el conocimiento. Así que vamos al libro de Colosenses capítulo 3, del verso 10 al verso 11, dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, verso 10 y 11 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta palabra de Colosenses, de que Cristo es el todo y en todos, es muy importante porque es lo que hoy día a lo mejor en la iglesia no estamos viendo. Cristo no es el todo, como lo debería ser, como lo dice la Escritura, donde ya no hay judío ni griego, donde ya no hay ni esclavo ni libre, sino que todo es Cristo. Y hoy día hemos visto en las iglesias como grandes sustitutos, como grandes han desplazado a Cristo, que es la palabra. Cristo es la última voluntad de Dios, el Padre. La última palabra de Dios se llama Jesucristo y eso está reflejado y escrito en su palabra. Yo quiero ser hoy día defensor de la palabra del Señor porque ella es la importante, ella es la profeta mayor. La palabra es el fundamento, es la solidez del cristiano. Y hoy vemos cómo muchas iglesias han sustituido la palabra. Le dan 20 minutos, 15 minutos a la palabra, pero a lo mejor llevan media hora o una hora cantando. Y yo quiero el día de hoy que no caigamos en un extremo, sino que poder reflexionar en esto y poder entender que hay muchos sustitutos en la iglesia que le están robando la gloria a Cristo. Hoy día a veces se preocupa más del sonido, de la música, de los instrumentos, de las alabanzas, y cuando llega el momento de la palabra, muchos van al baño, otros se van de la iglesia y después vuelven después de media hora, otros se van adentro a la casa, si la iglesia está dentro de la casa. Entonces hay distintos moveres dentro de la iglesia que le están robándole el protagonismo a Cristo, porque la palabra es Cristo. Así como vemos la música, también vemos, ¿cierto?, cuando en algunas iglesias hay manifestaciones espirituales, que para ellos a lo mejor es lo más importante, la danza del instrumento, la profecía, y le dan tanto auge, ¿cierto?, a las manifestaciones del Espíritu, no sabiendo que el Espíritu viene a dar testimonio de Cristo. Y también es un sustituto que le va robando poco a poco la gloria a Cristo. La gloria, el peso a lo que significa un servicio de alabanza y de adoración. La Biblia dice en el libro de Corintios de que el que profetiza, profetiza para edificación, para exhortación y consolación. Y eso es lo que hoy día en la iglesia no vemos. Por lo tanto, como primer sustituto, póngale las luces, póngale los conjuntos, póngale la música que le ha robado protagonismo a lo importante que es un culto, que vendría siendo la palabra del Señor, la que edifica, la que da vida, la que restaura, la que cambia a la persona, la que confronta nuestra vida con nuestra realidad. La palabra nos desnuda, la palabra es lo que nos bendice, nos alimenta, nos sustenta, y le damos 10, 15, 20 minutos de palabra, pero 2 o 3 horas cantando y alabando. Yo no estoy en contra de la alabanza, porque también somos adoradores, pero creo que hay que hacerlo todo prudentemente y decentemente, no quitarle el tiempo ni la gloria que se merece Cristo a través de su palabra, que es el mandamiento que nos dejó para poder compartir con todos aquellos que van a la iglesia.
Hoy día vemos que muchas iglesias cuando hay alabanza se llenan, cuando hay palabra queda la mitad, queda vacía. Y qué pena y qué lamentable porque tenemos algunos sustitutos que están anulando, ¿cierto?, lo importante de un servicio que es la palabra del Señor. Como número 2, como segundo sustituto que yo veo en la iglesia que le va quitándole peso a Cristo, es cierto el anular el ministerio de todos los creyentes. La Biblia dice en Apocalipsis 1:6 de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, usted y yo somos sacerdotes de Dios, sacerdotes del Altísimo, y nosotros tenemos una función y una labor que hacer con el pueblo de Dios. Efesios capítulo 4, del verso 11 y 12, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Y lamentablemente es lo que nosotros hoy día no vemos. No vemos trabajando al pastor, al profeta, al apóstol, al evangelista, al maestro, todos juntos en la iglesia, porque lamentablemente se ha monopolizado la iglesia. Hoy día el monopolio es de uno solo, es del pastor, del que va adelante, no dejando crecer a los profetas, a los evangelistas ni a los maestros. Por lo tanto, se han apoderado de la iglesia y se le olvida que ellos como pastores, como ministros, están para la edificación del cuerpo, es decir, para edificar, para enseñarle a los hermanos a Cristo. Dice Efesios 4, el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, la responsabilidad de que no tengamos hermanos y hermanas en nuestras iglesias maduras en Cristo es culpa de los ministros, es culpa de aquellos que están para edificar, aquellos que están para entrenar, para servir como mentores dentro de la congregación, pero no se les permite trabajar. Se ha castrado la posibilidad de que los hermanos crezcan. Si el predicador predica más bonito que el pastor, no le dan más prédica. Si el evangelista predica más bonito que a lo mejor un diácono, no le dan más prédica. Por lo tanto, en la iglesia se ha ido coartando el desarrollo de los hermanos. Dice el verso 14, para que no seamos niños fluctuantes, es decir, si hay niños espirituales en la iglesia es por culpa nuestra que no hemos formado, no hemos edificado, no hemos construido hermanos que puedan ser sólidos, hermanos que puedan, ¿cierto?, no depender del templo para poder vivir su vida de fe, sino que su vida de fe es algo personal. Hoy día estamos con esta pandemia en donde vemos, ¿cierto?, de que muchos ya no se congregan en las iglesias, están en sus hogares, y en donde nuestra vida en Cristo tiene que estar firme y sólida. Aquellos que son templo dependientes, muchos de ellos, hoy en día tienen una crisis y un conflicto tremendo dentro de sus vidas. Por lo tanto, vemos acá como segundo sustituto, en este caso de Cristo, es cierto el ministerio, el anular el ministerio de todos los creyentes, el poder edificar el cuerpo de Cristo, el poder formar a hermanos para que ellos sean también pastores, evangelistas, maestros. Ellos también, Dios los llamó, no para que estén sentados, sino para que ellos trabajen en la obra, porque los obreros son pocos y la obra, el trabajo en Cristo es mucho. Como tercer sustituto, vemos, cierto, el analfabetismo dentro de la iglesia. Tenemos iglesias cristianas pentecostales no con conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos un analfabetismo bíblico tremendo. Y lo dejamos todo al Espíritu, lo dejamos todo para que el Señor haga, ¿cierto? Y nosotros no nos preocupamos de leer la palabra cuando la Biblia dice que mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, otro sustituto es, cierto, el analfabetismo, y le dejamos todo al Espíritu nomás para que Él, cierto, vaya guiando, y de nosotros no hay ningún sacrificio, no hay búsqueda. Él te salvó, Él te restauró, Él te llamó, Él te perdonó, Él te sanó, Él te dio una iglesia, Él te dio un nuevo traje, un nuevo camino, un nuevo hablar.
Pero usted no hace nada, por hermano, no hay un sacrificio, por lo menos de leer la Escritura. Y ahí vemos, ¿cierto?, como todo se lo facturamos al Espíritu y dejamos, ¿cierto?, que la ignorancia gobierne nuestra vida. Por eso la Escritura dice que en los últimos tiempos aún hasta sus escogidos, hasta sus llamados serán engañados. Por lo tanto, preocúpese usted y me preocupe yo de poder tener una base bíblica, un conocimiento fundamental de la doctrina, aunque sea básico, para poder, ¿cierto?, desde ahí tener una plataforma para poder llevar un ministerio. Por lo tanto, llevamos como sustituto de la gloria o de Cristo, tenemos la música. Segundo, tenemos el anular el ministerio de todos los creyentes. Hoy en día en la iglesia no se le está permitiendo a los hermanos crecer, desarrollarse, para poder ser un ministro competente. Número 3. El analfabetismo bíblico, el analfabetismo del propósito eterno de Dios en su vida, de que usted pueda entender el propósito que Dios tiene con usted y no esté esperando que venga un profeta, un instrumento, de decirle, mira hijo mío, yo te tengo para tal cosa. No, usted tiene que tener un propósito, una mente clara, saber para qué Dios lo llamó, que usted sea la imagen visible de este Dios invisible. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, como tercer punto. Y el cuarto punto, que es la iglesia templo dependiente. Mateo 28, del 19-20, dice, cuando Dios, Jesucristo, le dio la gran comisión a sus discípulos, le dijo, id y predicar, que sea, salir afuera y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere, ¿cierto?, y fuese bautizado, será salvo. Vemos cómo la gran comisión tiene que ver con un trabajo fuera de los templos, fuera de la iglesia, y no algo templo dependiente, porque el día de mañana se cierra el templo y se acabó el culto, y dejamos de ser cristianos. Y debemos entender que la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, ¿cierto?, la iglesia primera, no tenían iglesia, no tenían templo. Ellos se reunían en las casas, en las plazas, en la calle, en cualquier lugar donde hubieran 2 o 3, Dios estaba en medio reunido. Pero hoy nos hemos puesto tan cómodo que si no hay una iglesia yo no voy. No, porque yo no presto mi casa para que se hagan culto. No es que en mi casa no. Entonces nos hemos transformado en templos dependientes en donde toda la actividad de nuestra vida espiritual ronda a través del templo. Se nos olvida que tenemos un devocional diario, se nos olvida que la oración es personal, orar sin cesar, se nos olvida que la lectura de la Biblia es personal, es diaria, se nos olvida que el cantar alabanza tiene que estar siempre en nuestra boca, el gozo y la alegría, que no tiene que motivarme para que yo pueda alabar a Dios, porque eso nace dentro de mí. Entonces tenemos, lamentablemente, una carencia espiritual, una carencia de principios y de valores cristianos. Tenemos una decadencia de propósito. No sabemos para qué Dios nos llamó y para qué estamos dentro de una iglesia. Y eso no puede ser, hermano. Nosotros no podemos sufrir estas crisis. No podemos tener estas crisis. Usted no tiene que tener ningún sustituto, como leía el libro de Colosenses. Cristo es todo y en todos y para todos. No hay nada más que Cristo. No hay nada más. Este evangelio no tiene la alabanza más otra cosa. No, todo es Cristo. Todo es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestro caminar es Cristo. Nuestro trabajo es Cristo. Todo es Cristo. Y mientras no entendamos eso, vamos a estar muy lejos del propósito eterno de Dios. Con esto yo quiero poder mostrar solamente lo que yo veo, lo que yo voy palpando dentro de la iglesia, y donde yo voy, ¿cierto?, puedo ver esto, que se le está robando, así literalmente se le está robando el espacio a la palabra, se le está robando el espacio a que el cuerpo sea edificado, se le está robando el espacio a que se haga un llamado para que muchos lleguen a los pies del Señor, y está siendo sustituido por las alabanzas, sustituido por las actividades dentro de la iglesia, por el mismo Espíritu Santo de Dios, que es para que dé testimonio de Cristo. No está dando testimonio de Cristo, sino que el Espíritu Santo que mora dentro de las iglesias se está llevando el protagonismo. Hoy día todo es espíritu, todo es sensacionalismo, y de palabra y de fundamento y de base y de principio, nada. Por lo tanto, yo quiero dejar solamente esta reflexión para que usted pueda entender
que tenemos sustitutos, tenemos depredadores dentro de la iglesia, que nosotros como pastores y ministros tenemos que tener un buen ojo, un buen tino, para que nuestro servicio sea equilibrado entre la alabanza, entre la palabra, entre el mundo espiritual de oraciones y ungimiento. Todo tiene que tener un equilibrio para que todos puedan, trabajar los dones, su llamado y su ministerio. Si usted como pastor y líder, como a lo mejor encargado de su congregación, no está discipulando, no se está formando, no está creciendo, estudie, esfuércese, porque es la única forma de poder matar la ignorancia bíblica es leyendo la palabra del Señor. Espero que este material le pueda servir y sea de gran bendición para su vida. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.